De cabello trenzado y piel curtida por el sol, era una pastora de mirada firme y corazón templado por inviernos duros y primaveras frágiles. Vivía sola con su rebaño desde que la peste se llevó a sus padres años atrás. Su única compañía eran las estrellas y el murmullo de las ovejas cuando el silencio del mundo parecía insoportable. Esa noche, sin embargo, no sería como las otras. Un golpe seco, apenas audible entre los bramidos del cielo, la hizo mirar hacia la puerta. Un instante de duda. Otro golpe. No un trueno, sino un cuerpo cayendo. Corrió hacia afuera envuelta en su capa de lana. Allí, en el barro empapado y temblando bajo la tormenta, yacía un hombre. No era un campesino ni un mercader. Lo revelaban sus botas finas, su capa de terciopelo rasgada y sobre todo el medallón que colgaba de su cuello. Un círculo de plata con el emblema del ciervo dorado, símbolo de la Casa Real de Castalía. Sin pensar, lo arrastró como pudo al interior de su cabaña, dejándolo junto al fuego. Tenía una herida abierta en la sien y los labios amoratados por el frío. Marina preparó infusiones, limpió su herida con hierbas que guardaba desde la primavera pasada y le cubrió el cuerpo con mantas. No sabía quién era, ni por qué estaba allí, pero algo en ella, una intuición que jamás le había fallado, le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, el hombre abrió los ojos. Ojos de un azul oscuro, como el mar antes de una tormenta. ¿Dónde estoy?, susurró, apenas audible. En mi cabaña. Estabas herido. Te encontré anoche. Marina habló con cautela, observándolo de cerca. Él intentó incorporarse, pero el dolor lo venció. Pasó una mano por su frente, como si quisiera atrapar un recuerdo esquivo. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. El hombre dudó, cerró los ojos con fuerza, y luego, como una chispa en la oscuridad, Leandro. Creo que me llamo Leandro. Ese fue el comienzo. De la duda, del misterio y de algo más. Marina lo observó con recelo, pero también con una creciente fascinación. ¿Quién era ese hombre, tan fuera de lugar en su mundo simple? ¿Por qué una pastora debía convertirse en guardiana de un desconocido en medio de una tormenta? Afuera, las nubes se disolvían lentamente, pero en el corazón de Marina una nueva tempestad comenzaba a gestarse. Los días en Castalía solían transcurrir con la lentitud de las estaciones, pero desde que aquel desconocido apareció en su vida, Marina notó que el tiempo se había vuelto esquivo. Las horas se deslizaban entre cuidados, silencios y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Leandro, como él mismo había dicho, llamarse, permanecía en la cabaña, recuperándose. Cada mañana Marina le traía agua del arroyo y pan horneado con sus propias manos. Le cambiaba las vendas con dedos firmes pero cuidadosos, como quien acaricia a una criatura herida que aún no ha perdido la fiereza. Y aunque ella mantenía la distancia de quien teme a lo desconocido, él parecía confiar en ella de un modo que ni siquiera entendía. Había algo en su voz, en sus modales, en su forma de observar las cosas simples como si fueran joyas. Era evidente que no era un hombre del pueblo. Su espalda recta, su forma de hablar, hasta la manera en que tomaba la cuchara, todo en él gritaba nobleza, pero no recordaba nada más. No tengo recuerdos, le confesó una tarde, mientras el fuego crepitaba entre ellos. Solo retazos, voces que no logro ubicar, imágenes sueltas, una sala de columnas, una mujer que grita, un golpe y un nombre, Fabián. Marina frunció el ceño. ¿Ese nombre te asusta? Me hiela la sangre. Leandro apretó los puños sobre sus rodillas. Siento que lo odio, pero no sé por qué. Ella lo observó unos segundos en silencio. Su instinto le decía que estaba diciendo la verdad. Y aún así, una parte de ella comenzaba a temer lo que pudiera descubrir si él recordaba del todo quién era. Esa noche, mientras dormía en su camastro junto a la chimenea, Leandro murmuró nombres entre sueños. Marina, sentada a su lado con una manta sobre los hombros, escuchó con atención: «Padre, Terraluz, traición». Y por primera vez se preguntó si aquel hombre que había salvado
podía terminar siendo un enemigo para el propio reino. Pero cuando él despertó agitado, cubierto de sudor, ella lo tomó de la mano. «Estás a salvo aquí. Pase lo que pase, no estás solo». Sus palabras lo apaciguaron. Fue en ese instante que Marina comprendió cuánto se había encariñado con él. Y Leandro, al sentir la presión cálida de su mano, también lo supo. La pastora era ahora su ancla, su refugio. Sin embargo, fuera de aquella cabaña perdida entre los montes, el mundo seguía girando. En la capital, las campanas de la Torre del Alba sonaban cada mañana con tono grave. Se decía que los heraldos del rey estaban buscando a un noble desaparecido. Un carruaje había sido encontrado volcado en un paso del norte con restos de una emboscada. El estandarte, aunque roto, llevaba el emblema de la corona, y mientras tanto, entre los nobles, una voz comenzaba a alzarse. La del conde Fabián de Terraluz, mano derecha del rey, que se ofrecía a mantener la estabilidad del reino, mientras los rumores sobre el príncipe perdido comenzaban a inquietar a la corte. Marina no sabía nada de eso, pero sí sabía que había visto un medallón, uno que colgaba del cuello de Leandro el día en que lo encontró, un medallón que mostraba el ciervo dorado, el símbolo de la casa real. Marina bajó la vista hacia el pecho de Leandro, dormido, donde el medallón ahora reposaba oculto bajo su camisa. Su corazón latió con fuerza. No podía negar más lo evidente. Aquel hombre era un príncipe, y el mundo no tardaría en venir a buscarlo. Esa mañana, la luz entró con suavidad por las rendijas de la cabaña, acariciando los cabellos de Marina mientras preparaba la sopa. Leandro aún dormía, el rostro más tranquilo de lo habitual, como si por fin el peso de sus pesadillas le hubiera dado tregua. Pero Marina ya no tenía paz en el pecho. El medallón lo había cambiado todo. El ciervo dorado sobre fondo escarlata, el emblema real de Castalía. No había posibilidad de error. Durante años, ese símbolo había adornado las banderas del castillo, los documentos oficiales, las monedas de oro. Y ahora colgaba del cuello de un hombre al que ella había curado con sus propias manos. Un pensamiento la golpeó como un rayo. ¿Y si alguien lo había intentado matar? Marina se acercó despacio. Retiró con cuidado la manta que cubría a Leandro y volvió a ver la cadena de plata. Quiso tocarla, confirmar una vez más lo que ya sabía, pero su mano tembló en el aire. De repente Leandro abrió los ojos. «¿Qué haces?» Ella dio un respingo y retrocedió un paso. Nada dijo, fingiendo indiferencia mientras se giraba hacia el fuego. Solo iba a ver si estabas arropado. Pero él no era tonto. Se sentó en la cama y se llevó la mano al pecho, tocando el medallón como si lo sintiera por primera vez. «¿Esto? ¿Lo tenías tú?» Marina se volvió hacia él, mirándolo con una mezcla de pena y sinceridad. «Lo tenías puesto cuando te encontré. Pensé que era mejor no mostrarlo, por si te estaban buscando, y no con buenas intenciones». Leandro bajó la mirada, frotando el medallón entre los dedos, como si intentara arrancar un recuerdo dormido de su superficie. «No sé por qué, pero esto me da miedo», murmuró. Marina se sentó junto a él. «Leandro, creo que eres alguien importante. Alguien que alguien más quería hacer desaparecer». Él asintió lentamente. «Lo siento en los huesos. Es como una sombra que me sigue incluso en los sueños». El silencio se hizo denso entre ellos. «¿Y si te están buscando?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Qué harás?». Él la miró entonces, y su mirada era un océano de incertidumbre. «No lo sé. Pero si me están buscando, quizá no es para salvarme». A kilómetros de allí, en los pasillos de piedra del castillo de Castalía, las intrigas tejían su red invisible. El conde Fabián caminaba con paso firme hacia el salón de los consejeros, con el rostro impasible y el corazón lleno de ambición. Sabía que el rey estaba cada vez más débil, y que el heredero desaparecido era la última barrera que le impedía controlar completamente el reino. «Ninguna noticia aún del príncipe», anunció el capitán de la guardia. «Entonces, intensificad la búsqueda», ordenó Fabián, clavando su bastón en el suelo con un golpe seco. «Peinad cada aldea, cada cabaña de pastores. Si está vivo, lo quiero ante mí. Y si no,
Sus ojos brillaron con una frialdad que heló la sala. Aseguraos de que nunca vuelva. Mientras tanto, en la aldea de los montes de Selvia, un jinete solitario cruzaba el sendero del bosque. Su capa ondeaba al viento y llevaba en la cintura una espada con el emblema de la Orden del Alba. Era el hermano de Marina, Darío, que había estado combatiendo en las fronteras del reino, y regresaba al hogar sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. En la cabaña, Marina intentaba actuar con normalidad, pero no podía dejar de observar a Leandro con ojos nuevos. Ya no era solo el hombre al que había curado. Era alguien destinado a algo mucho más grande, pero también era el hombre que, noche tras noche, buscaba su mirada antes de dormir, el que sonreía cuando ella le servía sopa, aunque estuviera insípida, el que se disculpaba cuando derramaba agua con la torpeza de quien no ha lavado platos en su vida. Un príncipe. Sí, pero también su Leandro, y por primera vez Marina sintió miedo, miedo de perderlo cuando recuperara su trono, miedo de que el mundo se lo llevara como un río que arrastra un tronco arrancado de su orilla. ¿Te quedarás si recuerdas quién eres?, preguntó esa noche, sin mirarlo. Leandro no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, como si confesara un pecado, dijo: «Dependerá de lo que recuerde y de lo que quiera olvidar». El día siguiente amaneció envuelto en una bruma espesa que parecía querer ocultar los caminos del mundo. Desde la colina donde pastaban las ovejas, Marina observaba el horizonte con inquietud. Algo en el aire había cambiado. El silencio del bosque era demasiado denso, como si incluso los pájaros estuvieran conteniendo la respiración. Abajo, en la cabaña, Leandro se encontraba de pie por primera vez en días. Vestía ropas humildes que Marina le había remendado con esmero, y aunque aún caminaba con dificultad, sus ojos brillaban con más fuerza que nunca. Estaba cambiando, recuperándose, pero también estaba recordando. «He visto esta colina antes», dijo en voz baja, al alcanzar a Marina junto a las ovejas. «No está exactamente, pero una parecida». Había una torre y banderas rojas ondeando en lo alto, y el sonido de espadas. Marina lo miró con atención. «¿Una batalla?», él asintió. «¿O una traición?». Guardaron silencio unos segundos. Luego ella se atrevió. «¿Crees que fuiste un soldado?». Leandro negó con la cabeza. «No, nadie me daba órdenes. Eso lo sé. Pero tampoco las daba. Era algo diferente. Me escuchaban. Me temían, pero también me odiaban». Marina sintió un escalofrío. Se le ocurrió por un momento que quizá él no era la víctima que ella había imaginado. Quizá él también había hecho daño. Pero cuando lo miró de nuevo, su rostro tenía la tristeza de quien carga con culpas que no comprende. «¿Y yo?», preguntó, más suave de lo que hubiera querido. «¿Me temerías si supieras quién eres?». Leandro bajó la mirada. No respondió. Y esa ausencia de palabras pesó más que cualquier confesión. Esa noche, mientras Marina dormía, Leandro salió a caminar hasta el arroyo que cruzaba la colina. El agua corría serena entre las piedras. Reflejando fragmentos de luna, se arrodilló para lavarse el rostro, y al mirar su reflejo, una visión lo golpeó con fuerza. Estaba en una sala enorme, rodeado de nobles. Alguien lo señalaba, acusándolo. Otro hombre, de cabellos plateados y capa azul, le susurraba al oído: «No lo olvides, mi señor, el deber está por encima del corazón». Y luego, el mismo hombre, el conde Fabián, ahora lo recordaba, lo empujaba por la espalda. Una caída, un golpe, oscuridad. Leandro jadeó, llevándose la mano a la frente. La memoria le ardía como una herida abierta. «Fabián», susurró, como si el nombre fuera un veneno. «Me traicionaste». Al amanecer, Marina lo encontró sentado junto al arroyo. Tenía la mirada perdida, las manos temblorosas.
He recordado algo más, dijo él, antes de que ella pudiera preguntar. Sé que alguien me traicionó, alguien poderoso, y creo que estaba muy cerca del rey. Ella se sentó a su lado. ¿El rey era tu padre? Leandro cerró los ojos, tragó saliva. No lo sé, pero lo siento así. El viento movió las hojas de los árboles. Marina apoyó su cabeza en su hombro, y por un instante el mundo dejó de pesar. Pero la calma no iba a durar, porque a solo unos kilómetros, un grupo de jinetes avanzaba con paso firme. Llevaban el sello del castillo, pero no eran soldados leales. Eran hombres del conde Fabián, y entre ellos viajaba un emisario encapuchado, con una orden sellada. Buscar al desaparecido. Si vive, que no llegue al castillo. 2 días después, Darío regresó. El hermano de Marina desmontó su caballo con el gesto cansado del que ha vivido demasiadas lunas en el lomo de la guerra. Tenía la mirada dura y la piel tostada por el sol. Pero cuando abrazó a su hermana, una lágrima se le escapó por la mejilla. He escuchado rumores, le dijo a Marina en voz baja, después de las presentaciones. Hay revuelo en la capital. Dicen que el heredero desaparecido podría estar vivo y que ciertos nobles están desesperados por evitar que regrese. Marina tragó saliva. ¿Qué pasaría si regresara? Darío suspiró. Si es realmente el hijo del rey, dividiría la corte en 2. Algunos lo apoyarían, otros querrían verlo muerto. Y en medio de todo eso, los que lo ayudaron correrían peligro. Aunque no supieran quién era, Darío la miró a los ojos. Sobre todo esos, esa noche, Marina decidió que ya no podían quedarse. Leandro estaba en peligro y ella también. Juntos debían partir hacia la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Él necesitaba respuestas, y ella, aunque no lo admitiera, necesitaba asegurarse de que no lo perdería otra vez. Iremos al castillo, dijo ella con voz firme, mientras empacaban al amanecer, no como fugitivos, no como criminales. Iremos a decir la verdad, y si la verdad no basta, preguntó Leandro. Ella se giró hacia él, y por primera vez, Marina no fue solo una pastora, fue una fuerza. Entonces la gritaremos más fuerte. La ciudadela de Castalía se alzaba en el horizonte como un sueño de piedra y humo. Desde la distancia parecía tranquila. Sus torres brillaban bajo el sol de la mañana y el río que la cruzaba serpenteaba como un hilo de plata. Pero Marina lo intuía. Bajo esa belleza aparente, algo se estaba gestando. El viaje había sido largo. Marina, Leandro y Darío avanzaban a pie, ocultos entre los caminos secundarios, evitando los puestos de guardia. Había algo en la forma en que los soldados miraban a los viajeros que hacía que el corazón se les encogiera. Todos los ojos parecían buscar a alguien, a él, a Leandro, pero aún no sabían con certeza qué papel jugaba en la historia. Era un príncipe. Eso parecía seguro, pero ¿cómo era posible que un heredero desaparecido no fuera reconocido al instante? ¿Qué había sucedido para que su nombre fuera borrado tan a fondo de los libros y las bocas? ¿Y si nos arrestan apenas crucemos las puertas?, preguntó Marina una noche, acampando cerca del río. ¿Y si todo esto ha sido una locura? Darío se encogió de hombros. Es una locura, pero las grandes verdades suelen llegar disfrazadas de locura. A veces hay que entrar al corazón de la tormenta para encontrar la calma. Leandro no dijo nada. Estaba mirando su medallón otra vez. Desde que lo descubrieron en su cuello había sido su única pista tangible. El grabado era claro. Una flor de fuego, símbolo antiguo de la casa real, rodeada por una inscripción apenas legible. En la llama, la sangre se revela. Una noche, mientras Marina dormía, Leandro caminó solo hacia el río y mojó el medallón. Al contacto con el agua, la inscripción brilló durante un segundo. Una imagen surgió en su mente,
un niño de pie frente al rey, recibiendo ese medallón de manos de un caballero arrodillado, y junto a él, una mujer de cabello negro, con lágrimas en los ojos. «¿Madre?», susurró Leandro, tocándose la sien. La memoria lo asaltó con una punzada más fuerte que nunca. Vio una sala ardiendo, gritos, una figura encapuchada, un veneno en una copa y luego una caída, oscuridad. El amanecer lo encontró sentado en la orilla, con la mente en ebullición. A su llegada a la capital se encontraron con un espectáculo inquietante. Las calles estaban adornadas para un festival que celebraba la lealtad al reino y al duque de Terraluz. El rey, decían los pregoneros, estaba enfermo y ya no salía de sus aposentos. Era el duque quien ahora tomaba decisiones en su nombre. «Esto es más grave de lo que creíamos», susurró Darío, al ver las banderas negras del duque ondeando por encima del estandarte real. «Han tomado el poder sin declararlo». Leandro apretó los puños. «Si él está detrás de mi caída, entonces todo este reino está sostenido por una mentira». Marina lo miró. «¿Estás seguro de que quieres enfrentarlo?» «No quiero», respondió Leandro, con la voz dura. «Pero es lo correcto». Lograron refugiarse en una vieja posada de las afueras, una que Darío conocía por antiguos contactos. Allí, un anciano les habló de un hombre llamado Silvan, ex maestro de la corte y cronista real, que había desaparecido tras la supuesta muerte del príncipe Leandro. Se decía que aún vivía oculto, esperando el día en que la verdad pudiera regresar. «Lo llaman el guardador de la llama», dijo el anciano. «Si alguien puede probar quién eres, es él». Así comenzó la búsqueda de Silvan, una búsqueda que los llevó por las cloacas de la ciudad, entre librerías abandonadas, pasadizos ocultos en capillas olvidadas y finalmente a una vieja torre al borde del río, donde una lámpara siempre permanecía encendida. Allí lo encontraron, un hombre encorvado, de barba blanca y ojos llenos de historias. «Te he esperado mucho tiempo», dijo, al ver a Leandro. «Pensé que habías muerto». «Lo mismo pensé yo», respondió el joven. Silvan los hizo entrar. En la penumbra de su torre desenrolló antiguos pergaminos, pinturas, diarios. Les habló del día en que Leandro fue acusado de conspiración, del veneno que se suponía que debía matar al rey, del juicio secreto que nunca se celebró, de cómo Fabián, la mano del duque, había manipulado todo. «Y tú desapareciste», dijo Silvan. «Tu cuerpo nunca fue hallado». Yo supe que algo no estaba bien. Marina no podía creer lo que oía. Leandro, hijo legítimo del rey, acusado de alta traición, silenciado, borrado de la historia. «¿Por qué todo esto?», preguntó ella. Silvan suspiró, porque Leandro era el único que podía evitar que el duque tomara el poder por la fuerza, y porque no estaba dispuesto a casarse con la hija de Terraluz. El deber, una vez más, se usó como excusa para la ambición. «¿Y ahora?», preguntó Leandro. «¿Cómo le hago frente?». El viejo maestro lo miró fijamente. «Con verdad, con valor, y con ella a tu lado», añadió, señalando a Marina. «Porque los hombres con poder temen más al amor verdadero que a 1000 ejércitos». Leandro tomó la mano de Marina. «Entonces iremos al castillo. No como mendigos ni fugitivos. Iremos a reclamar lo que me arrebataron». «¿Y si el rey ha sido envenenado ya del todo?», preguntó Darío. Silencio, hasta que Silvan dijo: «Entonces Castalía tendrá que elegir entre un tirano o la llama que vuelve a encenderse». La ciudad de Castalía dormía bajo un cielo cubierto de nubes. Las campanas nocturnas habían sonado, y los mercados se apagaban uno a uno, pero en las entrañas del castillo, el poder se cocinaba en voz baja, entre velas encendidas y puertas cerradas. En una de las cámaras privadas del ala este, el conde Fabián vertía unas gotas de un líquido oscuro en una copa de vino mientras hablaba en susurros con su señor,
el duque de Terraluz. Apenas unas semanas más, y el rey no podrá levantarse de la cama, dijo Fabián. Las visitas al trono ya las hace desde una silla. El pueblo murmura, la corte se divide. Es el momento. El duque, un hombre de rostro severo y mirada afilada como daga, no respondió al instante. Miraba por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Finalmente murmuró, y sin embargo, hay un rumor, un nombre que vuelve a circular. Leandro. Fabián giró bruscamente. Es imposible. Está muerto. No hay pruebas. Nadie lo ha visto. Los rumores no necesitan ojos, Fabián, replicó el duque. Solo necesitan esperanza. Y eso es más peligroso que cualquier espada. Leandro, Marina, Darío y el viejo Silvan se ocultaban ahora en los túneles subterráneos que conectaban la antigua torre del maestro con el interior del castillo. Silvan los guiaba por pasajes olvidados, usados siglos atrás por alquimistas y amantes secretos. Hay una entrada sellada detrás del salón del juicio, explicó. Si logramos llegar allí, podremos aparecer ante la corte sin previo aviso, sin permiso, sin filtro, frente al rey. Marina iba en silencio. Cada paso bajo tierra era un eco de sus propios pensamientos. ¿Era ella, una pastora de las montañas, capaz de caminar entre nobles y declarar una verdad tan enorme? ¿Podía su amor con Leandro resistir los ojos que lo juzgarían? Leandro se detuvo y le tomó la mano. No hay trono, ni corona, ni juicio que me importe más que tú, le dijo, como si leyera su mente. Pero debo hacerlo. Por ti, por mi padre, por Castalía. Ella asintió, aunque el miedo se apretaba en su pecho como un lazo de hierro. Mientras tanto, en los pasillos de palacio, alguien más recordaba un rostro olvidado. Era la reina madre. Vieja, apartada por la ambición del duque, pasaba sus días en la galería de retratos, rodeada por los rostros de quienes ya no estaban. Allí, al ver el rostro infantil de Leandro pintado hace tantos años, sus ojos se humedecieron. Mi niño, susurró, ¿dónde estás? Un sirviente le llevaba té cada tarde, pero esa noche la reina madre habló. Hay un fuego en el viento, dijo, uno que ni siquiera el duque podrá apagar. Escúchame, muchacho, si ves a un joven con los ojos de mi esposo y el corazón de un rey, tráemelo. El sirviente parpadeó. ¿Cómo lo reconoceré? No necesitarás hacerlo, respondió ella. Él encenderá la sala sin decir una sola palabra. El plan se puso en marcha con el primer canto del gallo. Silvan, disfrazado de consejero, entró por la puerta de servicio. Darío se encargó de sobornar a los guardias del ala oeste, lo justo para que desviaran la mirada. Marina y Leandro, cubiertos con capas oscuras, se deslizaron por los túneles hasta alcanzar el muro interior que daba al salón del juicio. Allí, entre piedra y polvo, Leandro detuvo el paso. Aquí me quitaron el nombre. Aquí lo recuperaré. Con un empujón, la antigua compuerta secreta se abrió y la luz de las antorchas del salón los envolvió. Los nobles presentes se giraron, sobresaltados. El duque, sentado junto al trono vacío del rey, frunció el ceño. ¿Quién osa irrumpir en esta cámara sagrada? Leandro avanzó, la capa cayendo a sus pies. El medallón colgaba sobre su pecho. Su rostro, ya curtido por la vida y la batalla, brillaba con la autoridad de la sangre real. Soy Leandro de Castalía, proclamó, hijo del rey, sobreviviente de vuestra traición, y vengo a reclamar la verdad. El silencio fue absoluto, y en un rincón, la reina madre se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. Él ha vuelto, dijo. Mi hijo ha vuelto. El salón permanecía en un silencio sepulcral. Solo el crepitar de las antorchas rompía la quietud, como si el fuego supiera que estaba siendo testigo de algo que cambiaría el curso del reino. Leandro avanzó con paso firme.
Cada paso sobre el mármol retumbaba como un tambor de guerra en los oídos de los nobles. Marina, tras él, mantenía la cabeza baja, envuelta en una capa que ocultaba su rostro, no por miedo, sino porque aún no era su momento. El duque de Terraluz, al ver al joven frente a él, palideció por un instante. Luego se recompuso, sonrió con desdén y dijo con voz burlona: «Vaya, un farsante con medallón. ¡Qué espectáculo tan bien montado! ¿Quién os ha pagado, forastero?». Pero antes de que Leandro pudiera responder, una figura cruzó el salón. Era la reina madre. Su caminar era lento pero cargado de dignidad, como si cada paso recuperara el poder que le fue arrebatado años atrás. Se detuvo frente a Leandro, lo miró a los ojos y colocó su temblorosa mano sobre su mejilla. «Eres tú», murmuró. «Por los cielos, eres tú». Leandro bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de ella. Nadie se atrevió a interrumpir. «Me dijeron que habías muerto en el río, que tu cuerpo fue arrastrado por las corrientes. Lloré todos los días desde entonces, nunca dejé de sentir tu voz en mis sueños», susurró Leandro. Y en los momentos más oscuros la oía llamarme. El duque se puso de pie de un salto. «Esto es un engaño, un teatro. Guardias». Pero los guardias no se movieron. Había algo en el aire, un cambio, una presencia que no se podía explicar con leyes ni títulos. Los hombres del rey sabían reconocer a un líder cuando lo veían. Entonces, desde la puerta del salón, otro rostro cruzó el umbral. Era el rey. Empujado en una silla por un sirviente, el anciano monarca parecía más frágil que nunca. Pero sus ojos estaban vivos, ardían con la fuerza de alguien que aún no había dicho su última palabra. «Dejadme ver», ordenó con voz áspera. Leandro se acercó y se arrodilló ante él. «Padre». El rey lo miró largo rato. «Tantos años soñando que volverías, y ahora estás aquí». Lentamente, el monarca alzó la mano y la colocó sobre la cabeza de su hijo. «Alguien quiso enterrarte, pero no supieron que la sangre real no muere, solo duerme. Y ahora ha despertado». El duque, jadeando de rabia, intentó replicar: «No podéis creer en cuentos y apariciones. Ese joven no tiene pruebas». Fue entonces cuando Marina dio un paso adelante. Se quitó la capucha y alzó la voz, clara y firme como el río que corría entre los campos donde creció. «Yo tengo una prueba». Todos se giraron hacia ella. «Yo lo encontré herido, desangrándose entre la nieve. Lo cuidé. Lo vi recordar poco a poco quién era. Lo escuché hablar en sueños, decir nombres, llorar por una madre perdida, pronunciar las plegarias de la casa real. Si él no es Leandro, entonces los dioses están jugando con todos nosotros». El rey la observó. Su mirada se ablandó. «¿Y tú quién eres, muchacha?». Marina sostuvo su mirada sin temblar. «Soy solo una pastora, pero también soy la mujer que ha caminado con vuestro hijo por los caminos del exilio, y si me preguntáis por su alma, os diré que es la de un rey, porque nadie que no lleve el fuego de Castalía en la sangre podría haberme amado como él lo hizo, sin tener nada más que su nombre perdido y su corazón». Los murmullos crecieron. El rey, en silencio, pidió ayuda para incorporarse. Con esfuerzo, se puso en pie. Se tambaleó, pero Leandro lo sostuvo, y entonces, en voz alta, el rey proclamó: «Hoy, ante los dioses y los hombres, reconozco a Leandro como mi hijo. Y si mis días están contados, que sepan todos los presentes, será él quien me suceda». El salón estalló en exclamaciones. Algunos nobles aplaudían, otros murmuraban. Pero la verdad ya había sido dicha. El duque de Terraluz retrocedió un paso. «No lo permitiré, no mientras yo viva». Pero en ese instante, algo aún más inesperado ocurrió. La puerta del salón se abrió de nuevo, y un joven caballero irrumpió corriendo, jadeando.
Traía en la mano un rollo de pergamino con el sello de Terraluz. Alto gritó. «Tengo pruebas, cartas, órdenes». El duque conspiró con Fabián para asesinar al príncipe. El joven se arrodilló y extendió los documentos ante el rey. La sala enmudeció. El rostro del duque se tornó ceniza. Los ojos del rey recorrían las líneas del pergamino con lentitud, pero con creciente intensidad. A cada palabra, su expresión se endurecía. Cuando al fin levantó la vista, sus manos temblaban no por la edad, sino por la furia contenida. «Aquí está todo». Su voz, aunque rasgada, resonó como un trueno. Órdenes firmadas, nombres de traidores, pagos secretos, y lo más vil de todo, la orden de lanzar a mi hijo a las aguas la noche de su desaparición. Un escalofrío recorrió el salón. El duque de Terraluz, arrinconado, buscaba con la mirada alguna salida, algún rostro conocido que pudiera interceder por él. Pero solo encontró silencio. Los aliados se convertían en estatuas, temerosos de ser arrastrados con él al abismo. «Mentiras», rugió. «Falsificaciones. El muchacho ha comprado a este escudero con oro robado». El rey se volvió hacia su capitán de guardias. «Registrad las cámaras del duque, que se busquen documentos, venenos, cualquier resto de correspondencia con Fabián». El duque intentó correr, pero una decena de lanzas le cortaron el paso. Fue reducido al suelo como un ladrón común. Sus gritos se perdieron bajo los vítores de los presentes. Y mientras los guardias lo arrastraban fuera del salón, Marina, que había permanecido callada, sintió cómo los ojos de todos caían sobre ella, pero no con desprecio ni con burla, sino con algo nuevo: respeto. La reina madre se acercó, le tomó la mano con suavidad. «Has salvado no solo a mi hijo, sino al alma de este reino». Marina, aún temblorosa, apenas pudo responder. «Solo hice lo que sentí justo». Entonces Leandro, sin pedir permiso ni protocolos, se volvió hacia su padre. «Os ruego algo más, majestad, no por mí, sino por ella». El rey alzó una ceja. «Curioso, habláis como un príncipe enamorado. Habéis dicho que si mis días están contados, yo seré vuestro heredero. Entonces permitidme hablar como futuro rey. Quiero que Marina sea reconocida como mi prometida». Un murmullo estremeció el salón. Algunos lo consideraron un acto imprudente, otros un gesto de valentía. Pero nadie pudo negar la firmeza en su voz ni el brillo de verdad en sus ojos. El rey por un instante sonrió. «El amor verdadero en Castalía ha sido más raro que la nieve en verano. Si esta mujer salvó tu vida y tú estás dispuesto a desafiar la corte por ella, entonces tendrá mi bendición». Leandro se volvió hacia Marina, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo. La certeza de que todo el sufrimiento vivido, todas las noches solas en su cabaña, habían tenido un propósito. «¿Y tú?», le preguntó Leandro. Apenas con un susurro. «¿Aceptarías vivir entre mármol, intrigas y normas, si es a mi lado?». Marina respiró hondo. Luego asintió. «Si puedo llevar mis ovejas al jardín del palacio, y si tú sigues oliendo un poco a leña y a campo, quizás sí». La corte entera estalló en risas. No de burla, sino de alivio. La pesadilla había terminado. El reino, durante demasiado tiempo en sombras, parecía por fin despertar a la luz, pero no todos celebraban. En una torre apartada del palacio, un hombre observaba desde la sombra. Sus ropajes eran oscuros, su anillo dorado, con el emblema de un cuervo en vuelo. Al ver la caída del duque y la proclamación de Leandro, se giró y murmuró: «Así que el cachorro ha vuelto interesante». Era Fabián, y su historia aún no había terminado. Las noticias de lo ocurrido en palacio no tardaron en propagarse por cada rincón de Castalía.
desde los mercados abarrotados hasta las posadas polvorientas de los caminos, la historia de la pastora que salvó al príncipe y del duque traidor que cayó desde su torre de poder se contaba con fervor entre susurros de asombro y gritos de esperanza. El pueblo, que durante años había vivido bajo el peso de tributos injustos y decretos crueles promovidos por el duque de Terraluz, encontró en Marina y Leandro una nueva llama. Por primera vez en mucho tiempo, no temían, soñaban. En la plaza central de la capital, hombres y mujeres comenzaron a reunirse espontáneamente. Algunos portaban ramas de olivo, símbolo de paz en Castalía. Otros sostenían cestos de pan recién horneado, en honor a la sencillez de Marina. Todos coreaban su nombre con respeto. Marina de la Loma, Marina del Monte, Marina del Corazón del Reino, y junto a su nombre, el de Leandro, ahora no solo como el hijo perdido del rey, sino como el hombre que, pese a haber nacido entre columnas de mármol, no dudó en vivir entre heno y barro para salvar a quien amaba. Desde el balcón del palacio, Marina los observaba con la mirada humedecida. Nunca había visto tanta gente junta, nunca había sentido tanto calor sin fuego. A su lado, Leandro mantenía una mano sobre la suya, protegiéndola del vértigo de aquella nueva vida. ¿Te asusta?, le susurró. Un poco, respondió ella. Pero contigo, menos. Debajo, el capitán de la Guardia Real avanzó entre la multitud con paso firme. Cuando llegó al centro de la plaza, desenfundó su espada, la clavó en el suelo y se arrodilló. Por el honor de Castalía gritó: «Juro mi lealtad al príncipe Leandro y a Marina, futura reina». Uno a uno, soldados, nobles menores e incluso antiguos criados del palacio imitaron su gesto. El acto fue espontáneo, sincero, sin orden ni ceremonia, y entonces, desde las almenas, sonaron las trompetas del reino. El rey Marius salía al balcón, acompañado de su esposa ya anciana, y con la mirada llena de algo que parecía paz, habló: «Hoy no abdico, pero hoy dejo claro a todo Castalía que cuando llegue mi hora, no será el oro ni la sangre azul lo que determine quién porta la corona. Será el valor, será la justicia, será el amor». Y en Leandro y en Marina, el reino tiene ambos. Un clamor de júbilo sacudió los muros. Marina apretó la mano de Leandro. Él la miró con una sonrisa casi infantil, y sin pensarlo 2 veces, la besó frente a todos como quien lanza una promesa al viento. Pero lejos de allí, en las montañas del norte, una pequeña comitiva cabalgaba en la penumbra. Al frente, con la capucha echada y los labios apretados, iba Fabián. A su lado, un joven de ojos negros y mirada vacía portaba una carta sellada con el cuervo dorado. «No podemos dejar que esta historia tenga un final feliz», murmuró Fabián. «No mientras la sangre de los viejos pactos siga corriendo por las venas del nuevo príncipe». Y así, mientras Castalía celebraba, una nueva conspiración nacía en las sombras. La ciudad de Castalía amanecía teñida de alegría. Las campanas repicaban en todas las torres, y las calles, alfombradas de flores silvestres traídas desde los campos, estallaban en colores. El pueblo celebraba no una coronación ni una boda aún, sino algo más raro y preciado: la esperanza. El palacio se había transformado. Las grandes salas ya no eran solamente dominios de intrigas, sino también refugio de ideas nuevas, de planes para aliviar al pueblo, de reuniones con sanadores, agricultores y sabios. Marina no deseaba gobernar desde la distancia. Había comenzado a escuchar, a caminar entre el pueblo, a preguntar, a aprender. Leandro, mientras tanto, estudiaba los registros de su padre con ojos agudos. Encontró documentos ocultos, cartas del duque de Terraluz,
acuerdos rotos y juramentos escritos con tinta negra sobre papeles manchados de miedo. Cada nuevo descubrimiento confirmaba que el duque no era un traidor reciente. Había sembrado el caos durante años. Mi padre confió demasiado, dijo Leandro en voz baja, sentado junto al escritorio real. El poder embriaga, respondió Marina, sirviéndole té. Pero tú eres distinto. ¿Lo soy? Sí, porque tú has dormido en un suelo de madera rota, has comido gachas sin sal, has sangrado por amor. Sus palabras eran un bálsamo, pero el dolor aún latía en el fondo. Especialmente cuando el capitán de la guardia llegó con noticias desde el norte. El cuerpo del conde Fabián no ha sido encontrado, Alteza, ni rastro de él. Sospechamos que huyó con antiguos aliados del duque. Marina cruzó una mirada con Leandro. El eco del peligro no había desaparecido. Había bajado el telón, pero la obra no había terminado. Días después, en el Salón de los Ecos, el rey Marius anunció una ceremonia de reconocimiento oficial. Leandro sería declarado heredero legítimo del trono, y Marina, su consorte designada. Toda la corte fue convocada. Los nobles viajaron desde regiones lejanas, algunos con gusto, otros con reservas. El nombre de Marina no sonaba igual en todos los oídos. Para algunos era una intrusa, para otros, una leyenda viviente. Cuando la ceremonia comenzó, la sala estaba tan silenciosa que podía oírse el crujir de las antorchas. Leandro caminó hasta el trono, se arrodilló frente a su padre. Marina, a su lado, vestía un atuendo sencillo, sin joyas ni corona, pero más regia que cualquier reina. ¿Juras proteger este reino, incluso cuando la verdad duela?, preguntó el rey. Lo juro, respondió Leandro, con voz firme. ¿Juras amarla y honrarla, aunque el mundo no entienda vuestro amor? Lo juro. Entonces el rey extendió la mano y colocó sobre los hombros de su hijo una capa azul oscuro, símbolo del heredero de Castalía. Alzate, Leandro de Castalía, príncipe del pueblo, príncipe del corazón justo. El salón estalló en aplausos. Muchos nobles aplaudían con frialdad, por protocolo, otros con genuino entusiasmo, pero entre ellos alguien no aplaudía. Un joven de mirada gélida que vestía como escribano se mantuvo inmóvil. En su cinturón un sello con el cuervo dorado. En su mente una misión grabada con hierro. Esa noche, mientras las celebraciones seguían, Marina recibió una carta anónima con una sola frase escrita en tinta roja. El velo cayó, pero aún quedan sombras que lo recuerdan. Y así, en medio del júbilo, el peligro se deslizó nuevamente entre los muros del palacio. Los festejos continuaban en las plazas. Los músicos no habían dormido en 2 noches. Las panaderías agotaban sus existencias antes del amanecer, y los niños corrían entre guirnaldas y fuegos de artificio que teñían el cielo de Castalía con luces danzantes. Pero en la torre norte del castillo, el ambiente era muy distinto. Leandro sostenía la carta con el sello roto. Marina estaba sentada frente a él, en silencio, su expresión más grave que nunca. El símbolo del cuervo dorado era bien conocido en las leyendas antiguas. Se decía que era el emblema de una orden secreta extinguida durante la Guerra de los 8 Tronos, formada por nobles desterrados que juraron venganza contra toda corona que no sangrara por su causa. ¿Tú crees que el conde Fabián?, murmuró Marina. No solo creo que vive. Creo que nunca dejó Castalía, respondió Leandro. Esa mirada en el escribano no era de un observador, era de un cazador. Convocaron al capitán de la guardia de inmediato, dieron órdenes de buscar en las alcantarillas, las criptas, los túneles olvidados bajo la ciudad. No era la primera vez que Castalía ocultaba secretos en sus entrañas. Esa noche, la reina madre, una mujer retirada de la vida pública desde hacía años, envió una petición a Leandro y Marina. Quería verlos. En sus aposentos privados,
La encontraron sentada junto a una chimenea moribunda, envuelta en un chal de encaje antiguo, con la mirada fija en las llamas. «Mi hijo», dijo con voz frágil, «os he observado desde las sombras, como tantas madres lo hacen cuando ya no tienen poder sobre sus hijos. Y he temido por ti, Leandro, temido por lo que harías cuando recordaras quién eres». «¿Y ahora qué temes, madre?», preguntó él, arrodillándose junto a su silla. «Ahora temo por lo que vendrá. La sombra del cuervo se alzó sobre este castillo antes de que tú nacieras. El conde Fabián no es un hombre, es una idea, una peste, un susurro que sobrevive a los siglos». La reina madre, con manos temblorosas, le entregó un diario. Pertenecía al anterior rey de Castalía, el abuelo de Leandro. En sus páginas, entre relatos de batallas y alianzas, se describía cómo Fabián fue una vez un joven brillante, tutor de los hijos reales, hasta que fue acusado de hechicería, herejía y traición. Su castigo fue cruel. Sus ojos fueron marcados con hierro y se le dio por muerto. «Pero no murió», dijo Marina, leyendo entre líneas. No asintió la reina madre. «Fue salvado por la orden del cuervo. Juró volver, no por el trono, sino por venganza». Días después, mientras los preparativos para la boda real seguían en curso, Leandro organizó una inspección sorpresa a los archivos subterráneos del castillo. Marina insistió en acompañarlo. Juntos descendieron por escaleras olvidadas, cubiertas de musgo y silencio. En el cuarto nivel, entre cámaras selladas con cadenas oxidadas, encontraron una habitación donde el aire olía a azufre y tinta fresca. En el centro, una mesa de piedra con documentos y mapas de la ciudad. Y en la pared, con sangre, una sola palabra escrita: redención. Pero no estaban solos. Una figura encapuchada emergió de las sombras, con una daga en mano. Se movía como un espectro. Marina alcanzó a gritar antes de que la hoja rozara el cuello de Leandro. Fue el capitán de la guardia quien salvó la escena, disparando una flecha que atravesó la capa del agresor. El encapuchado huyó por un pasadizo secreto, pero dejó caer un fragmento de máscara tallada, con el cuervo dorado tallado en su centro. Esa noche Castalía dejó de celebrar. La noticia de un intento de asesinato al príncipe corrió como fuego entre los pasillos. El rey ordenó el cierre de todas las puertas de la ciudad, y al amanecer, desde la torre más alta del castillo, un cuervo real fue encontrado crucificado, con un pergamino en su pico. «El heredero no merece el trono. Su sangre aún canta mentiras. El juicio final está cerca». Leandro apretó los puños. Marina lo observó, firme como una espada clavada en tierra. «¿Qué harás ahora?», le preguntó ella. «Lo que el destino ha querido desde que llegué a tu cabaña. Luchar». La ciudad de Castalía despertó en silencio. Por primera vez en generaciones, las campanas no repicaron al amanecer. Las puertas seguían cerradas. Los mercados no abrían. El pueblo, siempre bullicioso, se mantenía en vilo, observando con temor las almenas del castillo. Los rumores sobre un intento de asesinato al príncipe Leandro se mezclaban con historias más oscuras: que el asesino no era humano, que un culto se escondía entre los nobles, que el cuervo del estandarte real había sido sacrificado como presagio de caída. Dentro del castillo, el clima era de tensión contenida. Los nobles debatían a puertas cerradas. Algunos, temerosos, sugerían cancelar la boda y enviar a Marina lejos, a una fortaleza segura. Otros, más pragmáticos, proponían que Leandro abandonara sus planes de reforma y se limitara a reinar como todos los anteriores, en paz aparente, mientras los verdaderos hilos del poder se movían en las sombras. Pero Leandro había cambiado. Marina lo había cambiado. Esa mañana, frente al Consejo Real, se presentó sin corona, sin escoltas, sin capa.
Llevaba puesta la misma túnica de lino con la que había despertado por primera vez en la cabaña de la pastora. A su lado, Marina vestía con la dignidad de una reina, pero sin joyas ni bordados. Solo su mirada, firme y sincera, bastaba para imponer respeto. El pueblo merece la verdad, dijo Leandro. No más máscaras, no más silencios. Durante años hemos fingido que los nobles son invulnerables, que los pactos sellan la justicia, que la sangre azul basta para gobernar. Hoy eso muere. Hoy comienza un nuevo reino. Uno a uno, los consejeros bajaron la mirada. Nadie se atrevía a desafiarlo. La boda se celebró no en la gran catedral, como dictaba la tradición, sino en la plaza del mercado, el mismo lugar donde Marina había vendido queso de oveja y donde Leandro, aún sin memoria, le había comprado pan con manos temblorosas. El altar fue una mesa de madera rústica. Los asistentes, campesinos, artesanos, comerciantes y algunos nobles valientes que al ver al pueblo reunido supieron de qué lado estar. El rey, viejo y debilitado, pronunció las palabras con voz quebrada pero clara. Castalía ha conocido muchas reinas, pero ninguna que hablara con los árboles, que comprendiera los partos del ganado, que supiera leer el cielo sin mapas ni astrolabios. Hoy, una pastora se convierte en reina, y el reino entero se arrodilla ante su humildad. Marina y Leandro se tomaron las manos, y al unir sus frentes, como era la costumbre de los antiguos reyes del bosque, el pueblo estalló en vítores. No hubo coro de clérigos, pero sí canciones populares entonadas por 1000 voces. No hubo incienso, pero sí flores lanzadas desde las ventanas. Y entre los pétalos, una anciana lloraba en silencio, la madre adoptiva de Marina, que había viajado en secreto desde las colinas para verla coronarse. Ese mismo día, los ejércitos leales a Leandro marcharon hacia la frontera de Terraluz. En solo 2 semanas, el castillo del duque fue sitiado. Fabián, el traidor, fue encontrado en una cripta subterránea, rodeado de símbolos de la Orden del Cuervo, escribiendo en un libro que titulaba El último trono. Su captura fue silenciosa, su juicio breve. Su destino, el exilio perpetuo en una isla de tormentas. El reino respiró. Pasaron los años. La reina Marina instauró una red de sanadoras por todo el reino, enseñando a otras mujeres los saberes de las plantas, el parto, la tierra y la luna. Bajo su reinado, la pobreza disminuyó y las cosechas fueron más abundantes. Castalía se convirtió en ejemplo para los reinos vecinos, no por su ejército ni por sus riquezas, sino por su humanidad. Leandro, aunque rey, prefería cabalgar sin escoltas, visitar los pueblos y escuchar a los ancianos. A veces desaparecía por días y regresaba con un saco de historias que narraba a Marina mientras ella tejía. Tuvieron 3 hijos, 2 hijas gemelas de risa salvaje y un varón que heredó el medallón de plata que una vez colgó del cuello de su padre cuando era solo un forastero perdido. Y cuando Leandro envejeció, no pidió mausoleos ni estatuas, solo una lápida sencilla bajo el árbol donde él y Marina habían compartido su primer beso, aún sin saber quiénes eran. La inscripción decía: aquí yace el hombre que encontró el reino donde menos lo esperaba, en los ojos de una pastora. Y así, entre ovejas y coronas, Castalía conoció su época más luminosa.